Hola, hola compañeros y compañeras de derecho. Ya estamos aquí en lo que viene siendo la parte de derecho penal uno sobre los delitos. Estamos entrando a lo que viene siendo el corazón, la esencia, la base de lo que viene siendo el derecho penal, que es el delito. Y para tales efectos, como buen abogado, hay que entender cómo se configura el delito. Cuáles son los elementos que permiten que exista el delito y cuáles son los efectos o factores que impiden la configuración del delito. Como te lo he dicho en clases anteriores, aparentemente hubo un homicidio. Aparentemente una persona, o no aparentemente una persona mató a otra, es un homicidio. Pero vemos el contexto de ese homicidio. Entonces, que este homicidio se hizo con motivo de un naufragio de una embarcación que se dio, vamos a exagerarlo, a mitad del Océano Atlántico, donde el auxilio o el apoyo a los mismos tardó más de 3 horas, más de 5 horas. Como mucha gente naufragó y eran pocos las salvavidas o los instrumentos de los cuales podían mantenerse a flote 5 horas en el agua y con temperaturas bajas, entonces es difícil mantenerse a flote. Entonces la gente buscó algún salvavidas, algún otro medio tipo el Titanic, una puerta, para que en esa mantenerse a flote. Pero eran más las gentes sobrevivientes que los medios para cual mantenerse a flote. Entonces entre ellos se matan. Como ves, ahí hay un homicidio, ahí hay un delito. Tal persona mató quizás no a uno, sino inclusive hasta dos o tres que también querían ese instrumento, ese medio para poderse salvar. En consecuencia, hay conducta, hay tipicidad, pero no existe lo que viene siendo una culpabilidad. Más que culpabilidad, podemos hablar o de una antijuricidad, podemos hablar, mejor dicho, de unas causas de justificación. Esa tenemos que entender cómo funciona el delito, cómo se da el delito en la práctica y cómo lo debemos de encuadrar y de ver. Porque suele suceder, como lo estoy mencionando, que a lo mejor sí hubo un homicidio, si mataron a una persona. A lo mejor una persona lo acreditas tú o lo demás fue en legítima defensa. Oye, siendo las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se meten a mi casa, obviamente 3, 4 de la mañana sin permiso, sin autorización, pues no voy a levantarme con toda la tranquilidad del mundo y con toda la educación del mundo y preguntarles quiénes son y qué es lo que quieren. Porque sabe que antes de que me lo pregunten ya me están amagando con una arma de fuego, con un cuchillo, para que me calle y para que, como dicen, no, cooperan. Entonces vamos a ver cómo se configura el delito, los elementos que se dan y ir viendo paso por paso. Para que en su momento oportuno usted vaya visualizando cuál es primero, cuál es después y cómo se van dando y cuáles son los excluyentes de responsabilidad y que por tanto corrimos, aunque haya conducta, aunque haya tipo del delito que encuadra mi conducta dentro de ese delito, hay también recursos o medios que pueden anular la configuración del delito. Como te he dicho, el caso del naufragio, el caso de lo que viene siendo la defensa, en defensa propia, donde hay extorsión, hay situaciones que se pueden demostrar o acreditar que aunque se cometió el delito, no se hizo pues de mala fe, de forma dolosa, incluso se puede manejar como un accidente y si bien quizás no liberar a la persona, sí al menos disminuirle lo que viene siendo la penalidad o los años de prisión. Pues habla el profesor Simón Peralta. Estamos analizando lo que son los elementos del delito, la esencia, ¿sí? La base que constituye o viene constituyendo lo que viene siendo el derecho penal. Decimos que todo delito tiene varios elementos. Así como los contratos hablamos de elementos, y lo que pasa cuando un contrato no reúne esos elementos, sean de existencia o sean de validez, los delitos de igual manera tienen esa característica. Para que se configure el delito, debe de tener aspectos o elementos positivos. Para que no se configure el delito en consonancia o por tanto en coordinación, debe haber aspectos negativos del delito que lo
desconfiguren, que no permitan que exista el delito. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Velos grabando, apréndetelos, no se te olviden, son el pan de cada día y tenemos que conocerlos. Pero cuando hablemos ante un juez, ante un ministerio público, ante cualquier autoridad, y empleemos términos como antijuricidad, como punibilidad, empleemos términos como excusas absolutorias, términos como tipicidad, tipo o ausencia de tipo, sepamos de qué nos hablan o de qué nos están diciendo. Y nos quedamos con cara de Juat, que me quiso decir, que aquí quiso decir. Y me vería yo muy mal, pésimamente mal, preguntándole a mi contraparte o a la autoridad que me explicara qué es la punibilidad. ¿Cómo que no sabe la punibilidad? Y usted va, y usted es abogado penalista, y usted defiende a varias personas. ¿Cómo no saber qué es eso? ¿Cómo que usted no conoce las causas de justificación en caso de antijuricidad? ¿Cuál sería su contraparte o aspecto negativo? Pues lo que son las causas de justificación. ¿Y qué son las causas de justificación? Los jóvenes vayamos aprendiendo, agregando a nuestro UCB integrado a nuestro cerebro, a nuestra memoria hace mucho tiempo, y sin costo adicional a nuestros padres, por lo cual sigan endeudados pagando esa memoria que se nos fue integrada, los elementos o aspectos positivos del delito son la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Aspectos o elementos positivos del delito para que se configure y por tanto se acredite que sí hubo delito: la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Aspectos negativos que van a impedir que se configure el delito, por más que en apariencia sí exista, decimos, sí hubo un delito, ahí está el muerto, sí hubo esto, ahí están los hechos materiales, las pruebas, pero va a haber ciertas situaciones o ciertos elementos o aspectos negativos que van a impedir la configuración del delito. ¿Cuáles son? La falta de conducta, la falta de ausencia o de tipo, las causas de justificación, las causas de inimputabilidad, las causas de inculpabilidad y las excusas absolutorias. ¿Sí? De esa manera tenemos aspectos positivos y aspectos negativos, elementos positivos y elementos negativos. Y como puedes ver, a la tipicidad le contraría o le corresponde la falta de ausencia de tipo. A la antijuricidad le corresponden las causas de justificación. A la imputabilidad, las causas de inimputabilidad. A la culpabilidad, las causas de culpabilidad. Y a la punibilidad, las famosas excusas absolutorias. Veamos pues y entremos de lleno a lo que es la esencia del derecho penal, a lo que es el centro, el corazón de esta materia, que son los delitos. Ya por explicado y espero que por aprendido mentalmente, lo que son los aspectos o los elementos positivos del delito. Que de presentarse y acreditarse, obviamente comprueban la existencia de ese delito y por tanto de ese delincuente. Conocido dentro de lo que viene siendo su proceso, su detención, como el presunto responsable. Y aunque veas el caso como tu abogado que se reúnen todos los elementos, mientras el juez no dicte lo contrario, pues trata a tu contraparte como presunto responsable. Mas nunca lo afirmes categórico como el que mató, el que robó, porque puede ser que a lo mejor se presente algún aspecto negativo que impida se configure el delito, y entonces quedamos en la difamación, estamos como mentirosos, estamos levantando falsos a personas que obviamente con motivo de un juicio pues van a ostentar como unas almas de Dios, que nunca matan una mosca, y que lo estamos inculpando indebidamente, ilegalmente, y que posiblemente hasta contraataquen con una denuncia de difamación o cosas por el estilo.
Ahí están, por tanto, los elementos del delito en su aspecto positivo, en su aspecto negativo. En su aspecto positivo, ¿cuáles son los elementos que permiten configurar un delito? Y de forma complementaria, si así me lo permites, los elementos o factores negativos que van a impedir que se configure lo que viene siendo el delito. Ahí también los tenemos. Falta de conducta, falta de ausencia de tipo, causas de justificación, causas de inimputabilidad, causas de inculpabilidad y excusas absolutorias. Tendremos pues a usar cada uno de estos elementos. El primer elemento es la conducta. Todo delito parte de una conducta. Todo delito parte de un hecho, de una acción. Pero vamos a ver ahora que también todo delito puede partir de una omisión. Porque conducta significa comportamiento, significa acción, significa hacer algo, realizar algo. Y se entiende que para poder cometer el delito de homicidio contra una persona necesitamos accionar una pistola, conducta, actividad. Necesitamos actuar con el cuchillo, conducta, actividad y así por el estilo. Pero vamos a ver que a veces puede ser que a lo mejor el delito no sea por conducta, sino por omisión de la conducta. Es decir, lo que debía yo de hacer, lo que debía de ejecutar, no lo realizo, no lo ejecuto. Y con motivo de no haber ejecutado eso que tenía obligación de hacerlo, voy a provocar un delito. La conducta, compañeros, es el comportamiento humano voluntario y comprende tanto la acción como también la omisión. Es decir, comprende el aspecto positivo, la acción de la conducta o actuar, y el aspecto negativo, la omisión de abstención encaminada a un propósito. ¿Vale? Entonces ahí nos queda, lo primero es la conducta. ¿Hubo conducta? ¿Cómo fue la conducta? Lo hizo con toda la hazaña, con toda la maldad del mundo. Lo hizo porque lo obligaron a hacerlo, que lo amenazaron que en caso de que él no hiciera y matara a esa persona, a él lo iban a matar junto con su familia. Lo hizo no necesariamente actuando, sino más bien omitiendo. Las clásicas noticias donde una mujer, por lo general adolescente, tiene a su niño y lo abandona a su suerte. Y lo deja ahí en una caja, lo deja ahí con unas cobijitas a la puerta de una casa o en un basurero. Y en consecuencia aquí, más que actuar, omitió. Más que realizar una actividad, lo que más bien hizo es dejar de hacer esa actividad. ¿Cuál era? Amamantar, proteger, como lo dicen, al recién nacido, dado su estado de indefensión, dado los riesgos y los peligros que significa que él solito pudiera mantenerse o sobrevivir, dado que apenas está pasando de segundos solitos que acaba de nacer. Primer elemento o factor importante para configurar un delito es la conducta. ¿Hay o no hay conducta? Mi cliente realizó o no realizó el acto. A lo mejor no lo realizó, pero no era necesario, porque más bien dejó de hacerlo, es decir, cometió el delito por omisión. Conducta, aspecto, elemento o factor positivo. El comportamiento humano voluntario y comprende tanto la acción como la omisión, es decir, el aspecto positivo, la acción o actuar, y el aspecto negativo, la omisión o abstención, encaminadas hacia lo que viene siendo un propósito. ¿Qué es la acción? La acción es el movimiento corporal voluntario encaminado a un fin. Acción es actuar. Acción es participar. Acción es realizar una actividad, un comportamiento, que el motivo de ese accionar, de ese movimiento, de esa actividad, se provoque lo que viene siendo un delito. Para cometer un homicidio, no nada más es que hay que pensar, hay que disparar el arma de fuego, hay que entrar una puñalada en un órgano vital para que se muera,
Es decir, hay que hacer algo, llevar a cabo una conducta, un comportamiento, una actividad, para que se configure el delito. Eso es acción. Pero en el penal, no necesariamente todos los delitos requieren de una conducta, requieren de un actuar, requieren de un comportamiento. Hay delitos que se cometen por el simple hecho de no hacer nada, de no actuar, de no realizar lo que por cuestiones morales, jurídicas u obligaciones estamos o tenemos que llevarlo a cabo, que es la omisión. La omisión es dejar de hacer las cosas, de abstenernos, dejar de hacer lo que se debe de ejecutar, lo que por naturaleza, por razones de obviedad debemos llevar a cabo. Una persona que ha sido atropellada no debemos de abandonarla, debemos estar con ella, pedir inmediatamente el auxilio y el apoyo, pero si esto fue a las 3, 4 de la mañana, donde difícilmente hay gente, entonces ahí omitimos el actuar. Ahí decidimos abstenernos, no hacer absolutamente nada. Y con motivo de esta omisión de no hacer nada, de darme a la fuga, pues esas 10, 15, 20 minutos, una hora que duró ahí el herido, esperando apoyo que nunca llegó, pues se cometió un delito por omisión. Usted estuvo en los lugares o cerca de donde pasaron los hechos. Usted desde mucho antes que pasara el hecho ya estaba por ahí. Usted, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, ahí está la conducta, puede ser por acción o puede ser también por lo que viene siendo la omisión. Conducta humana, sujeto activo del delito. En todo delito hay dos sujetos, el activo y el pasivo. El activo viene siendo el agresor, viene siendo el delincuente, el presunto responsable. Y el pasivo son dos, o pueden ser dos. Realmente la víctima. ¿Quién es la víctima? La que sufre el atentado. La que sobre ella se realiza lo que viene siendo el delito. Claro, puede ser que no sea directamente sobre la persona en cuanto a su cuerpo, sino en cuanto a sus bienes, en cuanto a su patrimonio. A la persona no la mataron, pero le quitaron su coche. Es decir, no atentaron contra su vida, pero sí atentaron en contra de su patrimonio. A la persona X tampoco la mataron, pero sí cometieron con ella un acto sexual, una violación. Entonces, no hay el delito de homicidio, pero sí se configura lo que viene siendo una violación. La conducta humana, sujeto activo del delito. Solo la conducta humana tiene importancia para el derecho penal y el de la persona física. Pues estos son los que delinquen, las personas, los seres humanos, hombres, mujeres, etcétera, son los que delinquen y no los animales. Los animales no cometen delitos, los animales simplemente tienen instinto, actúan, pero es responsabilidad de sus dueños, a sabiendas qué tipo de animal tienes o de mascota tienes, para uno mismo medir los riesgos y los peligros que implica tener un animal de esa naturaleza, de esa condición. Solo las personas físicas son los que delinquen y no los animales, ni tampoco las personas morales o las personas jurídicas llamadas empresas, corporaciones, instituciones, centros comerciales, etc. ¿Por qué? Porque la persona jurídica o moral no existe jurídicamente hablando. Si el comercial mexicana no tiene corazón, no tiene mano, no tiene pies, no tiene vista como nosotros. A pesar de eso, la persona moral donde se cometió el delito puede ser sancionada. Y aunque la persona moral en sí, Soriana, Comercial Mexicana, Aurrera, Televisa, TV Azteca, Sierra La Moderna, físicamente, humanamente no existen, son una ficción del derecho, si sus directivos, sus representantes legales o sus socios
son los que cometen, por tanto, el delito. Si la persona moral, en toda extensión de la palabra, no es como nosotros, que tiene ojos, que tiene manos, que razona, que piensa, sino que dentro de ese mundo hay una gran cantidad de seres humanos que son los que realizan estas funciones o estas actividades. Entonces comprendemos que las personas morales no son los delincuentes o no son las personas que cometen el delito, sino que son sus socios, sus representantes, sus directivos, que van a cometer este tipo de delitos. Sujetos pasivos. El sujeto pasivo puede ser la persona moral, la persona física obviamente, así como el Estado y la misma sociedad pueden ser sujetos pasivos del delito. ¿Sí? También que nos quede claro. Sujeto pasivo, que es la persona que resiente el daño, que es la persona a quien le afectan, a quien le perjudican, bien sea en su persona, una lesión, bien sea en su patrimonio, robándole el celular, quitándole sus cosas, o bien sea a través de la extorsión, a través del engaño, a través de otros elementos que configuran lo que viene siendo el delito. Sujetos pasivos de la conducta. Además, la persona moral, como el Estado y la misma sociedad, pueden ser sujetos pasivos del delito, es decir, sobre los cuales se agrede, los cuales se comete algún delito, algún acto indebido. Recordemos que el sujeto pasivo puede asumir dos papeles: el papel de víctima y el papel de ofendido, que no es lo mismo, que muchas veces son diferentes y que algunas veces son la misma persona. Por principio, ¿quién es la víctima? Pues la persona que resiente el daño, la persona a quien le afectaron en su cuerpo hiriéndolo, la persona a quien afectaron quitándole su coche, la persona a quien están extorsionando, sacándole dinero bajo amenaza. Entonces, esa es la víctima, el que resiente el daño, el que resiente directamente las consecuencias del delito. Pero puede ser, como es típico, que con un homicidio, pues la víctima ya no puede defenderse. La víctima ya no puede hacer nada porque justamente ya no tiene vida, ya no tiene existencia. Entonces ahí viene el segundo sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues el ofendido. ¿Y quién es el ofendido? Los parientes, los familiares, la esposa o los hijos de la víctima. Si bien matar a una persona, esa persona a veces está ligada con otras personas que son su esposa, que son sus hijos o que son sus padres. Bajo esa perspectiva, él no habiendo sido la persona a quien le quitaron el dinero o a quien hirieron, pero sí a un familiar, entonces ellos son los ofendidos. Y ellos, en nombre y representación de la víctima que ya no existe y que por tanto ya no puede defenderse, ya no puede hacer nada por sí mismo, son sus familiares, son sus amigos, son sus padres, son sus hermanos, son su esposa, su esposo, los que entonces van a pedir y hacer valer la justicia, los que van a denunciar, los que van a pedir castigo a los culpables, no siendo ellos los que recibieron el daño en cuanto a que quitaron sus bienes, en cuanto a que les hicieron lesiones en su cuerpo, cosas por el estilo, si son los parientes, los amigos o familiares de la víctima, por tanto vienen siendo los ofendidos. Sujeto pasivo solamente es la persona física. Sujeto activo, perdón. Sujeto pasivo puede ser la persona física, la persona moral, el Estado y la misma sociedad. Habiendo el sujeto pasivo 2, la víctima y el ofendido. La víctima, la que resiente el delito, que la resiente el daño. El ofendido, la persona que no habiendo recibido directamente el daño o el delito, alguien muy allegado a él fue el que lo recibió, por tanto yo quedo como el ofendido. Llámese esposa, esposo según el caso, llámese padres, llámese madres, llámese según la relación que exista entre estas personas. Ahora,
Ya vimos lo que es el aspecto positivo, el primer elemento. Tenemos que ver que en la acción del delito hay conducta. Hubo intención, hubo acción, hubo comportamiento, hubo actividad, o bien hubo omisión, hubo por tanto dejar de hacer algo y con motivo de eso se cometió el delito. En apariencia, si hay delito, ahí está la persona ya sin vida, y está su ejecutor, ahí está el presunto responsable, incluso todavía con el arma que se utilizó para poder acabar con la vida de ese otro ser, de otra persona. Porque hay conducta. Para que eso no se configure el delito en cuanto a este primer elemento, pues en consecuencia debe haber ausencia de conducta. ¿Qué es ausencia de conducta? Es cuando la conducta falta, cuando la conducta no existe, a pesar de las apariencias, por lo que el delito tampoco existe. Si no hay conducta de la persona, no hay accionar de una pistola, no hay golpear o llevar a cabo algún delito, entonces no hay conducta, simplemente no hay conducta. Aparentemente sí hay conducta. Realizando los hechos y viendo los hechos, nos damos cuenta que en realidad no hubo conducta, no hubo comportamiento, no hubo intención de llevar a cabo dicho delito, dicha actividad ilícita. Por tanto, la conducta es la base indispensable del delito. Para que haya delito se requiere que haya conducta. Por eso, lo primero que debemos de observar y de analizar, futuro abogado, cuando tengas un caso práctico de un delito, es el presunto responsable o persona acusada o denunciada por estimar que él fue el que cometió el delito. Hay que ver si realmente actuó o no actuó. Y bajo qué circunstancias actuó. Porque vamos a ver, en un momento determinado, que si alguna circunstancia lo obligó, lo presionó, lo amenazó a hacerlo, hay conducta. Pero hay también excluyente de responsabilidad. La conducta es la base indispensable del delito. Por eso hay un axioma latino típico que se utiliza mucho en materia penal, que es nullum crimen sine activ. Nullum crimen sine activ. Es decir, no hay delito sin conducta. Si el código no configura ese delito como tal, pues no hay delito. No hay ninguna ley que establezca que la acción o el comportamiento que llevó a cabo la persona constituye o conforma un delito, pues no hay delito. Si el código dice, en un momento determinado, que orinar en un parque público no es delito más que una falta administrativa, y me denuncian, vamos a decir, por daño a propiedad ajena por haber orinado, pero no encaja la conducta, si no hubo conducta en ese sentido, pues no hay delito. Nullum crimen sine active, no hay delito sin conducta. Ahora, ¿cuáles son las causas llamadas impeditivas, excluyentes o eliminatorias de la conducta? Hay ciertas acciones, ciertas condiciones o ciertas causas que, aunque habiendo conducta o aparentemente habiendo comportamiento del presunto responsable, pueden presentarse causas impeditivas, excluyentes o eliminatorias de la conducta. ¿Qué son las causas impeditivas, excluyentes o eliminatorias de la conducta? Son los factores o causas que impiden la integración del delito porque simplemente no hay conducta, porque hay ausencia o falta de conducta. ¿Y cuándo podemos acreditar que hay falta de conducta, que hay ausencia de conducta, aunque los hechos nos dan a entender que no es cierto, que realmente la persona sí actuó en ese
sentido, ¿sí? Son la vis absoluta o fuerza física. ¿Y qué es la vis absoluta o fuerza física exterior del hombre? Irresistible. Es cuando una fuerza humana exterior e irresistible, fíjate bien, exterior no interior, es decir, el sujeto está, o el presunto responsable está sujeto a una fuerza exterior humana, la cual además es irresistible. Se ejerce contra la voluntad de alguien, quien por tanto comete la conducta delictiva. ¿Sí? Resulta que una persona mató y fue detenida infraganti al momento de matar. Por tanto, hay conducta, por tanto, da el delito. Pero se acredita y se comprueba que dicha persona mató, actuó, porque previamente había sido amenazada de que en caso de que no hiciera él ese ilícito, entonces sus familiares iban a vivir, entonces a ellos los iban a matar, incluyéndolo a él. Hay una vis absoluta, hay una fuerza física exterior, irresistible, que no puedo hacer un lado, que no puedo anularla. Por eso es una fuerza humana exterior irresistible, que no puedo contra ella, que no puedo oponerme. Y aunque yo no lo quiero hacer, pues resulta que es algo que simplemente no lo puedo evitar. La vis absoluta o fuerza física exterior del hombre es cuando una fuerza humana exterior e irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien, quien comete la conducta delictiva. Ejemplo, cuando una persona es amenazada con matar a su familia, si ella a su vez no mata a quien se le indica, ¿sí? Si no hace lo que se le está diciendo a la persona. Es obvio que bajo esta situación de que tienen amenazada a un ser querido, tienen amenazada a una persona que estimamos, y estamos siendo amenazados por una vis absoluta o fuerza física exterior, que además es irresistible, difícil de hacer a un lado, porque te pones a pensar, bueno, obviamente si no acato lo que me están diciendo, si no obedezco la instrucción que me han dado, pues no solamente seré yo, sino será inclusive hasta mi familia. En un momento determinado, pues me veo amenazado, me veo obligado, presionado a tener que actuar. Y si se demuestra o se acredita que esto fue así o que es así, pues solamente no hay conducta, en esencia no hay conducta, y por tanto, como vimos, no hay delito. Otro factor o elemento que impide que se configure la es la vis mayor o fuerza mayor, la cual no tanto deriva del hombre, sino que deriva de la naturaleza. Y que es cuando el sujeto realiza una acción o una omisión coaccionado por una fuerza física irresistible, no una fuerza humana irresistible. Es una fuerza física, una fuerza natural irresistible, proveniente de la naturaleza, en donde no hay voluntad del sujeto. Ejemplo, los terremotos, un naufragio, las inundaciones y cuántos desastres o fenómenos naturales vienen contra nosotros, donde el hombre pues, simplemente queda hecho añicos. Y me resultó salvar a una persona porque vino la marea, vino el tsunami y se la llevó y nos separó. Y por más que intenté rescatarla para salvarla, pues simplemente no pude ir en contra de las olas, no pude ir en contra del tsunami. Por más que intenté y traté de esto, pues el oleaje, la fuerza del agua, me impidió poder yo ayudar a la persona. Actué, si usted quiere, por omisión. No acudí en rescate de la persona, pero acredito que no fue por negligencia o fue por cosas que yo provoqué. Fue tanta la fuerza del agua, tanta la fuerza del huracán, del torbellino,
que por más que me esforcé, simplemente era irresistible y nunca pude acudir a la persona. Y aunque la tenía a 1 metro, a 2 metros de distancia, pues difícilmente lo pude hacer. Sabemos que la naturaleza, como lo hemos visto en varios videos, de que suelta su furia, y de que no hay fuerza humana en lo individual, que vamos a luchar contra esa famosa vis mayor o fuerza mayor. Cuando el sujeto realiza una acción o omisión coaccionado por una fuerza física, una fuerza natural, irresistible proveniente de la naturaleza, y en estos casos cuando se comprueba, pues no hay voluntad del sujeto, no hay por tanto conducta, no hay por tanto delito. Ejemplo, los terremotos, un naufragio, todos son naturales que son las inundaciones, las lluvias, los huracanes, los torbellinos y un larguísimo, desgraciadamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer caso? Los movimientos reflejos o actos reflejos, que son movimientos corporales involuntarios ante un estímulo externo sin que se pueda controlar su acción. El reflejo es un movimiento involuntario o automático del cuerpo en respuesta a algo, ni siquiera tienes que pensar. ¿Sí? Lo que era una broma se convierte en una tragedia. Resulta que se le va a hacer una broma a la persona, espantándola como es típico, con algún disfraz, con lo que usted quiera, algún ruido. Y la intención es espantar a la persona. La intención es psicológico causarle esta sorpresa y por tanto este susto. Cuando sea el caso de que de repente de la surge la persona y le grita, hay personas que en lugar de echarse a correr o de gritar o aparte de hacerlo en cuanto al grito, mente se van sobre el cuerpo, se van sobre la persona y la golpean. Entonces es un acto reflejo, es un acto involuntario que se presenta, es una reacción normal del cuerpo humano. Así como cuando nos pinchamos una mano, cuando nos quemamos, inmediatamente el cuerpo reacciona. Inmediatamente, tampoco, cuando sentamos ese cortado, sintamos esa situación, el cuerpo reacciona. Entonces, de igual manera, hay personas que ante una broma, una mal broma, y que quieren espantarlo, la persona en lugar de echarse a correr o de gritar, que a lo mejor sí grita, pero al mismo tiempo involuntariamente, con movimiento automático del cuerpo, reacciona. Reacciona golpeando, reacciona pateando, reacciona viendo que por ahí se encuentra un instrumento, pues se abalanza sobre el supuesto fantasma, el supuesto ladrón, lo que usted quiera. Entonces, lo que era una broma, que realmente era dicen ustedes, un cotorreo, se convierte en una tragedia. La intención fue causarle un susto a la persona. Nunca nos dimos cuenta cómo iba a reaccionar esa persona. E intempestivamente ante el miedo, ante el susto, la persona, además de gritar o no echarse a correr, empezó como loco a golpear y a aventar patadas como cayera, como un instinto de supervivencia, como un instinto de sobrevivir, como un acto voluntario o automático del cuerpo para protegerte o protegerse por sí mismo. Ausencia del delito. La ausencia del delito se presenta cuando falta alguno de los elementos esenciales del delito, por lo que este no se configura. Ya lo vimos al principio. ¿Cuáles son los elementos, los factores básicos, positivos del delito? Si alguno de estos no se configura, pues no hay delito. ¿Sí? La ausencia del delito se presenta cuando falta alguno de los elementos esenciales del delito. Por lo tanto, ese delito no se va a configurar. ¿Por qué? Porque nos faltó la tipicidad. El código omite o no señala como delito la conducta que se cometió. Y como te he dicho muchas veces, en materia penal no podemos aplicar el principio de que se parecen. Son parecidos, son iguales.
más o menos es lo mismo, no. De penal, la conducta estar acorde a lo que dice el código. Lo estamos viendo. Hay un muerto. Pero se comprueba que la persona no pudo evitarlo y ya no lo cometió porque de repente vino un sismo, de repente vino algo y aunque yo hubiera querido o lo hubiera deseado y como lo intenté, simplemente la naturaleza es tan fuerte que me impidió que yo pudiera hacer algo por esa persona. Entonces ese delito se presenta cuando falta alguno de los elementos esenciales del delito, por lo que ante la falta o ausencia de uno de esos elementos, el delito no se configura. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el análisis del primer elemento, que es la conducta. Y que aunque en apariencia hay conducta, puede presentarse lo que hemos visto, un acto reflejo, una vis mayor o fuerza mayor, o una vis absoluta o fuerza física, que no podemos luchar en contra ella, que más bien ella nos domina, y que al dominarnos, por tanto, no podemos actuar en defensa, en protección o evitar, mejor dicho, la comisión de un delito o la omisión de un delito. No lo podemos evitar. Nos resulta imposible poderlo llevar a cabo. Como decimos, está esa persona o está mi familia o estoy yo. Y como decimos también coloquialmente, irónicamente, de que se muera mi abuelita a que me muera yo, o que se muera mi abuelita, total, la santa viejecita ya vivió, ya gozó, ya disfrutó, ya estuvo en todas formas. Yo, sin embargo, aún no vivo, aún no gozo y ahora me toca a mí. Entonces, así es como a veces, coloquialmente, irónicamente, los mexicanos representamos este tipo de figura o este tipo de situaciones cuando por razones externas a nosotros nos hemos olvidado a cometer un delito. Entonces, aparentemente hubo una conducta, pero se demuestra que fue por una vis mayor, una vis absoluta o un acto reflejo. Por tanto, si falta este elemento, si no hay conducta, en consecuencia no hay delito. Muy bien. Pasemos al segundo elemento. ¿Cuál es la tipicidad? Una vez que hemos visto, según el caso que tú lleves, donde por más que le querramos buscar, no hubo un terremoto, no hubo una amenaza, y la persona cometió esa conducta aparentemente ilícita, entonces analicemos el segundo elemento. Esa conducta tiene tipicidad. Vamos a ver, por tanto, qué es la tipicidad y qué es el tipo. Empecemos con el tipo. ¿Qué es el tipo para efectos legales? Penales solamente. Efectos legales penales, el tipo es la descripción legal del delito que la ley o el Estado hace. Hay que ver qué entendemos por violación, qué es lo que dice el código de violación, qué es lo que dice el código textualmente, literalmente, del estupro. Acuérdate el ejemplo que te dije anteriormente. Si la ley no contempla el estupro y no considera que hay estupro, sino solamente actos libidinosos, cuando se cometen sobre el cuerpo de una persona, y se considera como una falta administrativa, como una falta a la moral y no como un delito, llevan a la persona, a tu cliente, porque lo encontraron en un parque haciendo esto y aquello, manoseando, como decimos, manotas por allá y manotas para acá, y me quieren acusar por violación. Resulta que el tipo, la excepción de la violación dice con violencia en contra de la persona, habiendo cúpula. Pues aquí ni hubo violencia, o quizás hubo, pero no llegó a la cúpula. Por lo tanto, no hay tipo, no hay delito. La descripción que hace el código del delito de violación no configura y dice, también será violación cuando el sujeto activo solamente realice actos libidinosos aunque no haya cúpula.
Pero como no lo establece así y nada más dice siempre y cuando haya cúpula, penetración, etcétera, etcétera, se configura el delito. Entonces hay que ver si la conducta de tu cliente está acorde con la descripción que el código establece de ese delito. Y si lo hay, pues bueno, se cumple el segundo delito, pero si no, pues no hay tipo. El tipo es la descripción legal del delito que la ley o el Estado hace. Así que lo de formulan, redactan, establecen. Ahora, ¿qué es la tipicidad? El tipo es la descripción del delito. Entonces, comete el delito, el que priva de la vida a otro. Ahí está ya. Ahora, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación o encuadramiento de la conducta con la descripción establecida en la ley. Es decir, la coincidencia entre la conducta y el tipo. El tipo dice que debe haber penetración. En los hechos no hubo penetración, por tanto, no hay delito. Solo hubo actos lujuriosos, hubo tocamientos en las partes íntimas de la persona, pero esos tocamientos no los toca el Código Penal como un delito. Lo señala a lo mejor el bando municipal o lo señala el mismo código, pero como actos en contra de la moral, como actos lujuriosos, pero sin que se comparen a un delito. Consecuencia, no hay adecuación, no hay encuadramiento entre la conducta de mi cliente o de tu cliente y la descripción o el tipo que establece la ley. La tipicidad es la coincidencia entre la conducta y el tipo. Basta que el legislador suprima de la ley penal un tipo para que el delito quede excluido. Con que el legislador no incluya o se le olvide o suprima de la ley penal un tipo, una descripción de un delito, para que por tanto el delito quede excluido, no hay delito. El ejemplo lo tenemos en el aborto de la Ciudad de México, donde originalmente y actualmente está en proceso para todo el país. Dentro en que digo que no hay aborto en los casos en que XX, pues simplemente no hay tipo, no hay tipicidad, por tanto no hay delito. No puede manejarse entonces como un delito porque no estamos ajustando la conducta al tipo, es decir, no estamos encuadrando lo que viene siendo la conducta a la descripción del delito. Ausencia de tipo y de tipicidad. Aguas, con este juego de aparentemente palabras que no son juego de palabras. Atipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es la ausencia o la falta de adecuación entre la conducta al tipo o descripción del delito. Si la conducta no es típica, jamás por tanto será delictuosa. ¿Qué es la tipicidad o la ausencia? Es la ausencia o falta de adecuación entre la conducta al tipo o descripción del delito. El tipo dice que debe haber cúpula, debe haber penetración. En la conducta del individuo no hubo eso, nada más hubo actos lesivos, actos lascivos o curiosos sobre el cuerpo de una persona. Por tanto, no hay adecuación entre la conducta y el tipo o descripción del delito. Porque el delito señala como aspecto fundamental la penetración, la cúpula. No la hubo. Hubo sí actos lujuriosos y venenosos, pero esos el Código Penal no señala como un delito, lo toma como faltas administrativas o faltas a la moral. Por tanto, solo hay una sanción administrativa, una multa que se le impondrá al presunto responsable, que en última instancia ni es presunto responsable ni mucho menos es presunto delincuente, porque no se adecuó la conducta al tipo o a la excepción que establece el artículo o el código. Si la conducta no es típica, en consecuencia la conducta jamás será delictuosa. Ausencia de tipo. Es cuando el legislador deliberada o inadvertidamente
no exhibe una conducta que debe ser considerada como delito. Se olvidó a nuestro legislador por negligencia, por prisas, por ignorancia, lo que tú quieras, poner como delito esto, el caso te digo. También se considera violación, es un supuesto, es una hipótesis, aun cuando solamente hayan sido actos lujuriosos sobre el cuerpo de la persona. Se considera también como violación cuando el sujeto activo, si el presunto responsable, sin haber hecho penetración, llegó a cometer actos libidinosos sobre el cuerpo de la víctima. Entonces, como puedes ver, el legislador consideró en su momento que no podía ser una violación, que no iba a tomar como violación y por tanto no lo fijó. En consecuencia, no hay tipo, y si no hay tipo, no hay descripción de ese delito, pues por tanto la conducta no encuadra dentro de ese tipo y por tanto no hay delito. La ausencia de tipo es cuando el legislador deliberada o inadvertidamente no describe una conducta, debe ser considerada como delito, por negligencia, por flojera, por ineptitud, por incapacidad, por lo que tú quieras, por las pisas, por las carreras, al legislador, y mira que son 500 legisladores en materia federal, hablamos de 10 o 5 centímetros, 500 legisladores, que a todos se les pasó, se les chispoteó el incluir dentro de ese delito otros 2 o 3 casos similares o parecidos, bueno, no sean parecidos, sino que tipificados como parte de ese delito, pues simplemente hay ausencia de tipo. Ausencia de tipicidad es cuando sí existe el tipo, sí está el delito, sí está la descripción del delito, pero no se amolda a la conducta. ¿Sí? La conducta simplemente no encuadra con lo que el código o con lo que el artículo señala como delito. ¿Sí? Simplemente dice el tipo, hay violación cuando hay una penetración o cuando hay una cúpula, y en la conducta de mi cliente no hubo la penetración, no hubo la cúpula, solamente los tocamientos, los actos libidinosos sobre el cuerpo de la víctima. Pues entonces, existe el tipo, ahí está el tipo, que dice que debe haber violación, que debe haber penetración de cúpula. Pero que por tanto la conducta de mi cliente no se ajustó porque no hubo penetración, porque no hubo la cúpula, nada de los actos libidinosos. Por tanto, no hay encuadre entre la conducta y lo que dice el código. Porque a lo mejor al legislador, ahora volvemos con lo mismo, pues se le olvidó, no pudo considerar como se estima en las leyes. Desde violación está. Ya dice y te describe cosas de violación, te dice. También se consideran como actos de violación los siguientes, inciso A, B, C, D, E, T, B. Cuando el sujeto pasivo esto, cuando el sujeto esto, cuando aquello. Entonces te señala, los casos también son considerados como violación. Pero si no viene el caso de la conducta, de que no hubo penetración, pues entonces no hay tipo, no hay encuadre, hay ausencia de tipicidad. ¿Sale con eso? Pues con esto terminamos nuestro curso de Derecho Penal en cuanto a los elementos. Nos estaremos seguramente viendo en el siguiente ciclo. Ahí atenderemos y nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo nuestra clase de Zoom para atender dudas, aclaraciones, comentarios, ver lo de las tareas, ver tus participaciones, ver que también te fue en el examen y comentar pues todo lo que ya nos acostumbramos a ver qué es lo que pasa en este mundo, qué nuevas disposiciones, qué nuevas normas, diario oficial, en la Gaceta Oficial o periódico oficial del Estado, y ver estos cambios y estar siempre al tanto, al alba, de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, jurídicamente en esencia, pero no nos queda por echar un vistazo a todo lo que está pasando también en otro tipo de aspectos. Eso nos permite tener una cultura general y una cultura jurídica más amplia para tener una mejor visión de cómo analizar la problemática legal. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar todo cuanto se tenga que precisar. Nos vemos.